Hola hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Una bendición de estar juntos y compartir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, nous te disons merci. Te decimos gracias. Merci parce que tu es notre Dieu. Gracias porque eres nuestro Dios. Merci parce que c'est toi qui s'est révélé à nos vies. Gracias porque eres tú que te has revelado a nuestras vidas. Père, merci pour ce privilège Padre, gracias por este privilegio que tu nous donnes que tú nos das de partager ta parole. de compartir tu palabra. Nous te prions, Père Céleste, de nous guider par ton Esprit Saint Guíanos a través de tu Espíritu Santo et que chaque parole qui sort de notre bouche y que cada palabra que salga de nuestra boca sera pour l'édification de ton Église. sea para edificación de tu iglesia. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 1 à 16. Leamos Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 16. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no le es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu remplit nos vies, Cuando el Espíritu de Dios llena nuestras vidas, notre famille nuestra familia et tout le reste va rentrer dans l'ordre. y todo el resto va a encontrar su orden. Comme il y a un seul esprit, Como hay un solo espíritu, l'unité se met en place instantanément, la unidad se establece instantáneamente, sans effort de notre part. sin esfuerzo de nuestra parte. Mais l'effort que nous devons faire, Pero el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer c'est de la conserver. es conservarla. Et le service pour Dieu sera plus efficace Y el servicio para Dios será más eficaz lorsque l'Esprit de Dieu nous remplit. cuando el Espíritu de Dios nos llena. Et dans ce chapitre parle de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit du monde. Este capítulo habla del Espíritu de Dios y del Espíritu del mundo. Et les deux sont totalement différents Y los dos son completamente diferentes. et la source de chacun est différente. Y la fuente de cada uno es diferente. L'Esprit du monde fait opposition à l'Esprit de Dieu. El Espíritu del mundo está en oposición al Espíritu de Dios. Lorsque la personne se nourrit de l'Esprit du monde, Cuando la persona se nutre del Espíritu del mundo, le système de ce monde, del sistema de este mundo, la personne n'aura pas le désir, la faim, la soif de se remplir de l'Esprit de Dieu. la persona no tendrá el deseo de nutrirse o sed de ser llenos del Espíritu de Dios. Jésus a dit dans Jean chapitre 4 versets 13 à 14, Jesús dice en Juan capítulo 4, versículo 13 al 14, on va le lire. vamos a leerlo. Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amen. Mes frères, Hermanos, de quelle source vous êtes en train de boire? ¿de qué fuente estás tomando? Si vous boirez de la source de ce système, de ce monde,
Si ustedes beben de la fuente que da el sistema de este mundo, vous aurez toujours soif. van a tener siempre sed. Mais Jésus l'a dit, si vous boirez de mon eau, Pero el Señor Jesús dice, si ustedes beben del agua que yo doy, vous n'aurez jamais soif. no tendrán jamás sed. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau El agua que yo les daré será una fuente de agua qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. que va a fluir para vida eterna. Amen, hermanos. Donc cherchez à se ressourcer de la source de Dieu. Entonces, elijan la fuente de Dios Afin que vous n'auriez jamais soif. para no tener sed jamás. Amen. Nous avons 3 ennemis. Tenemos 3 enemigos: Le monde, la chair et Satan. el mundo, la carne y Satanás. La Bible nous parle beaucoup de l'esprit du monde. La Biblia nos habla mucho del espíritu del mundo. Et la parole nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, Y la palabra nos dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15: n'aimez pas le monde, no améis al mundo, ni les choses qui sont dans le monde. ni las cosas que están en el mundo. Si quelqu'un aime le monde, Si alguien ama al mundo, la mort du Père n'est point en lui. el amor del Padre no está en él. L'apôtre Jean a écrit beaucoup sur l'esprit du monde. El apóstol Juan escribió mucho sobre el espíritu del mundo, Parce qu'il a vu qu'il commençait à prendre place dans l'Église. porque vio que el espíritu del mundo comenzaba a tomar lugar en la iglesia. Pourquoi il nous met en garde? ¿Por qué él nos previene? Il nous met en garde Él nos advierte parce qu'on fait attention de ne pas donner la place à la chair et à Satan, porque tenemos cuidado de no dar lugar a la carne y a Satanás, mais on ne fait pas trop attention à cet esprit du monde. pero no tenemos muy en cuenta o no prestamos la suficiente atención a este espíritu del mundo. Peut-être parce que nous vivons dans ce monde. Y puede ser porque vivimos en este mundo. Et plusieurs se laissent aller par l'influence subtile Y muchos se dejan ir por la influencia sutil, car cet esprit s'introduit doucement dans nos mœurs si on n'est pas attentif. porque este espíritu se introduce lentamente en nuestras costumbres si no estamos atentos. Nous devons présenter bataille. Tenemos que presentarle batalla. C'est un combat. Es un combate. Beaucoup aiment le combat spirituel, A muchos les gusta el combate espiritual. alors la meilleure façon de combattre l'ennemi, Entonces, la mejor manera de combatir, de luchar contra el enemigo, est de résister à l'esprit du monde. es resistir al espíritu del mundo. Si on ne résiste pas, Si no resistimos, c'est parce que nous sommes des paresseux es porque somos perezosos ou parce que nous aimons le monde. o porque amamos al mundo. L'esprit du monde s'infiltre dans chaque maison El espíritu del mundo se infiltra en cada casa avec la télé, l'internet. con la tele, con internet. Les choses qui étaient impensables Las cosas que eran impensables avec les pubs, con las publicidades, informations, con las informaciones, dessins animés et des films, con los dibujos animados, con las películas. on fait de ces choses impensables Hacemos de esas cosas que eran impensables, des choses acceptables et normales. hacemos de esas cosas aceptables y normales. Nous devons présenter bataille. Nosotros tenemos que presentar batalla. L'ennemi ne va pas se présenter avec ses esprits, El enemigo no se va a presentar
con sus espíritus, car il sait qu'on peut facilement l'identifier et chasser tout de suite. porque Él sabe que podemos identificarlo fácilmente y echarlo rápidamente. Il sait que pour nous, les enfants de Dieu, Él sabe que para nosotros, los hijos de Dios, un grégué ne fait pas peur. una brujería no nos da miedo. C'est pour cela qu'il utilise le système du monde Es por eso que Él utiliza el sistema del mundo pour conduire nos pas, para conducir nuestros pasos, nos pensées nuestros pensamientos et nos paroles. y nuestras palabras. La parole dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, on va le lire. La palabra dice en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nous qui sommes des enfants de Dieu, Nosotros que somos hijos de Dios, par la foi, nous avons triomphé de ce monde. por la fe hemos triunfado sobre este mundo. Nous avons triomphé Hemos triunfado pour être changés para ser cambiados et changer le monde. y cambiar al mundo. Mais si on laisse le monde rentrer dans nos vies, Pero si dejamos al mundo entrar en nuestras vidas, il va nous changer. Él va a cambiarnos. Si on laisse le monde rentrer dans nos vies, Si dejamos al mundo entrar en nuestras vidas, il va nous changer. Él va a cambiarnos. Jésus parle du prince de ce monde. Jesús habla del príncipe de este mundo On va le lire dans Jean chapitre 14 verset 30. y vamos a leerlo en Juan capítulo 14 versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Amen. Que veut dire qu'il n'a rien en moi? ¿Qué quiere decir que él no tiene nada en mí? Ceci veut dire qu'il n'a rien de lui. Esto quiere decir que no tiene nada que le pertenezca al príncipe. Le prince de ce monde ne peut trouver rien en Jésus-Christ. El príncipe de este mundo no puede encontrar nada en Jesucristo Qui appartient au monde. que pertenezca al mundo. Ceci veut dire que Jésus n'a pas utilisé ses outils. Esto quiere decir que Jesús no utilizó sus herramientas. Jésus n'a jamais parlé à ses disciples avec violence. Jesús nunca habló a sus discípulos con violencia. Jésus n'a jamais trompé ses disciples. Jesús nunca engañó a sus discípulos. Il n'a jamais forcé quelqu'un de le suivre. Nunca forzó a nadie para seguirlo. Jésus n'a jamais utilisé l'épée de ce monde. Jesús nunca utilizó la espada de este mundo, Le mensonge, l'esprit de compétition. la mentira o espíritu de competición. Lorsque Adam a écouté les paroles de Satan, Cuando Adán escuchó las palabras de Satanás, il a cédé son autorité él cedió su autoridad et le monde est devenu corrompu. y el mundo se corrompió. 1 Jean chapitre 5, 19 dit Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, nous savons que nous sommes de Dieu dice que nosotros somos de Dios et que le monde entier est sous la puissance du malin. y que el mundo entero está bajo el maligno. On va lire dans Galates chapitre 1 verset 4. Leamos Gálatas capítulo 1 versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amen.
Le Seigneur Jésus est venu au monde, El Señor Jesús vino al mundo, il a donné sa vie pour nous, dio su vida por nosotros il nous a justifiés de tout péché, y nos justificó de todo pecado. mais non seulement pour cela, Pero no solamente por eso, mais afin de nous arracher du présent siècle mauvais. sino para librarnos del presente siglo malo, Afin de nous protéger de cet esprit du monde. para protegernos de este espíritu del mundo. C'est vrai, le Seigneur a mis sous ses pieds Satan et son système. Es verdad, el Señor puso bajo sus pies a Satanás y a este sistema, Mais le système de ce monde continue son œuvre de corruption pero el sistema del mundo continúa su obra de corrupción, avec des méthodes corrompues et abominables. con métodos corrompidos y abominables. Le diable utilise la contrefaçon. El diablo utiliza la imitación. Dans la parabole du blé et l'ivraie, En la parábola del trigo y la paja, le diable a planté dans le champ du blé el diablo plantó en el campo de trigo une plante qui ressemble au blé. una planta que se asemeja al trigo, Une plante qui est là uniquement pour empêcher une meilleure croissance du blé. una planta que está ahí únicamente para impedir un mejor crecimiento del trigo. L'ivraie ressemble au blé. La paja se parece al trigo. Satan sait que Dieu est amour. Satanás sabe que Dios es amor. Alors Satan va inventer un amour faux, Entonces Satanás va a inventar un amor falso, basé sur des sentiments non sains. basado sobre sentimientos que no son sanos. La parole ne l'appelle pas l'amour, Y la Biblia, la palabra, no lo llama amor, mais la passion. pero lo llama la pasión. On va lire dans Colossiens chapitre 3 verset 5. Leamos Colosenses capítulo 3 versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amen. Le vrai amour, El verdadero amor c'est l'amour que l'Esprit de Dieu a répandu dans nos cœurs es el amor que el Espíritu de Dios derramó en nuestros corazones, qui nous a été donné. que derramó en nuestros corazones y que Él nos ha dado. Cela, on peut le trouver dans Romains chapitre 5 verset 5. Eso está en Romanos capítulo 5 versículo 5. Le spécialiste de la contrefaçon, c'est l'ennemi. El especialista en lo falso, en la imitación, es el enemigo. Et nous avons le manuel qui nous enseigne ce qui est vrai. Pero nosotros tenemos el manual que nos enseña qué es lo verdadero, C'est la parole de Dieu. y es la palabra de Dios. Il y a la contrefaçon de la sagesse. También hay una imitación de la sabiduría, Elle s'appelle la sagesse humaine. y ella se llama la sabiduría humana. On va relire dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. Releamos Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amen. Ceci est une sagesse qui a la source dans les hommes. Esto es una sabiduría que tiene su fuente en los hombres. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en-haut, Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, mais elle est terrestre, sino terrenal, charnelle et diabolique. carnal y diabólica, Comme dit Jacques chapitre 3 verset 15. como dice Santiago capítulo 3 versículo 15. Dans le monde,
En el mundo on trouve beaucoup de sages. encontramos muchos sabios Et les gens qui utilisent cette sagesse y las personas que utilizan esta sabiduría pour tromper, esta sabiduría es para hacer equivocar, ou pour séduire. para engañar, para seducir. Elle est contraire à la sagesse qui vient de Dieu. Y ella es contraria a la sabiduría que viene de Dios. Elle n'est pas logique pour les hommes, pour les personnes qui sont soumises au système du monde. Ella no es lógica para las personas que están sometidas al sistema del mundo. Amen. L'apôtre Paul dit que sa parole et sa prédication El apóstol Pablo dice que su palabra y su predicación ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse. no se apoyan en los discursos persuasivos de la sabiduría. Les discours persuasifs de la sagesse, Los discursos persuasivos de la sabiduría ce sont des discours convaincants son discursos que convencen, qui séduisent que seducen et qui mènent à la perdition. y que llevan a la perdición. Ici, on peut faire une différence de discours persuasif. Aquí podemos hacer una diferencia de discursos persuasivos. Un qui est donné par quelqu'un Uno que es dado por alguien qui n'appartient pas au royaume de Dieu. que no pertenece al reino de Dios. Et ceci est facile de l'identifier Y esto es fácil de identificar pour ceux qui sont en Christ. para aquellos que están en Cristo. Il y a un autre discours Pero hay otro discurso persuasif, persuasivo, mais déguisé avec la religiosité. pero disfrazado con la religiosidad, Avec des mots et avec un vocabulaire très proche de la Bible. con palabras y vocabulario muy cercano a la Biblia. Il y a des frères qui écoutent sur YouTube des prédications Hay hermanos que escuchan en YouTube predicaciones sans discernement. sin el discernimiento. Nous devons connaître la parole de Dieu. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Sinon, on sera comme des enfants, Si no, seremos como niños, flottants et emportés à tout vent, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, par la tromperie des hommes, por estratagemas de hombres, par leur ruse dans le moyen de séduction. con la astucia y las artimañas del error. Si on n'examine pas ce qu'on entend Si no examinamos lo que escuchamos à la lumière de la parole, a la luz de la palabra, nous serons emportés à tout vent de doctrine. seremos llevados por todo viento de doctrina. Satan sème le faux et il planifie la confusion. Satanás siembra lo falso y planifica la confusión. Néhémie questionne Ananie et quelques-uns qui sont arrivés de Juda Nehemías cuestiona, pregunta a Ananí y a algunos hombres que llegaron de Judá au sujet des Juifs réchappés qui sont restés de la captivité concerniente a los judíos que quedaron de la cautividad et au sujet de Jérusalem. y con respecto a Jerusalén. Ils ont répondu à Néhémie, Y ellos respondieron a Nehemías: ceux qui sont restés de la captivité los que quedaron de la cautividad sont au comble du malheur están con un gran mal et de l'opprobre. y afrenta. Les murailles de Jérusalem sont en ruine Las murallas de Jerusalén están en ruinas et ses portes sont consumées par le feu. y las puertas fueron consumidas por el fuego. Nous le trouvons dans Néhémie chapitre 1 versets 1 à 4. Eso ustedes lo pueden leer en Nehemías capítulo 1 versículo 1 al 4. Tout cela est arrivé Todo esto
sucedió parce que le peuple s'éloignait de Dieu. porque el pueblo se alejó de Dios. Il y a des maisons comme celle de Jérusalem Hay casas como aquellas de Jerusalén, qui n'ont ni mur ni porte. que no tienen ni muro, ni murallas, ni puertas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ni valeur ni principe. O sea que no tienen ni valores ni principios. Nous sommes des enfants de Dieu. Nosotros somos hijos de Dios. Nous avons des principes et des valeurs Nosotros tenemos principios y valores qui ont été établis par Dieu. que fueron establecidos por Dios. Nous n'acceptons aucune autre loi, Nosotros no aceptamos ninguna otra ley, aucune sagesse humaine ninguna sabiduría humana qui mène notre famille à la destruction. que lleve a nuestra familia a la destrucción. Dieu a créé nos enfants selon sa sagesse. Dios creó a nuestros hijos según su sabiduría, Garçons et filles, muchacho y chica, définis par Dieu. fueron definidos por Dios. Mais la sagesse des hommes, Pero la sabiduría de hombres qui tire sa source de l'esprit du monde, que saca o toma su fuente del espíritu del mundo, sème le faux et la confusion. siembra lo que es falso y la confusión. Comment un enfant de 4 ans Como un niño de 4 años qui vient de laisser ses couches que no hace mucho ha dejado los pañales peut choisir son orientation sexuelle, puede elegir su orientación sexual donner une fausse orientation. y darles una falsa orientación. Il n'y a aucun gène qui définit l'orientation sexuelle. No hay ningún gen que defina la orientación sexual. C'est un mensonge. Esto es mentira. C'est un mensonge. Es mentira. Les murs de notre manuel Los muros de nuestro manual de la parole de Dieu de la palabra de Dios sont là pour nous protéger. están ahí para protegernos. Si les portes s'ouvrent, Si las puertas se abren, sont ouvertes uniquement pour ceux qui doivent entrer. están abiertas únicamente para aquellos que tienen que entrar. L'étranger n'a pas le droit d'accès. El extraño no tiene derecho al acceso. La confusion a été préparée par Satan La confusión fue preparada por Satanás pour nous éloigner de la vie de Dieu, para alejarnos de la vida de Dios, de la vie de sainteté. de la vida de santidad. L'esprit du monde n'aime pas voir les enfants de Dieu remplis de son esprit. El espíritu del mundo no le gusta ver a sus hijos ser llenos de Dios, del Espíritu de Dios. Avec quoi tu te remplis? ¿Con qué te estás llenando? Avec quoi tu te remplis? ¿Con qué te estás llenando? Avec la contrefaçon? ¿Con la imitación Avec la sagesse humaine? o con la sabiduría humana? Avec la confusion? ¿Con la confusión? Avec quoi, mes frères? ¿Con qué, mi hermano? D'où vient ta source? ¿De dónde sacas el agua de tu fuente? On va lire dans Éphésiens, et on va terminer avec ça, chapitre 5, verset 18, verset 18 à 21. Vamos a leer Efesios y con esto vamos terminando. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Mes frères,
Hermanos, ça ne sert à rien de prier, no sirve de nada orar, de prier à Dieu de te remplir de son esprit, de orar y pedir a Dios para que te llene de su espíritu, si tu aimes encore les choses de ce monde. si seguís amando todavía las cosas de este mundo. Si tu laisses l'esprit de ce monde entrer dans ta vie. Si dejas al espíritu del mundo que entre en vos. Il n'y a pas un juste milieu, mes frères. Y no hay un intermedio, un medio. Soit tu es rempli de l'esprit de Dieu, Sea estés lleno del espíritu de Dios ou de l'esprit de ce monde. o del espíritu del mundo. Amen, hermanos. Amen. On va prier. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te disons merci. te decimos gracias. Merci parce que c'est toi notre Dieu. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Merci parce que c'est toi qui nous as révélé Gracias porque tú nos has revelado. ton amour. Nos has revelado tu amor. Merci parce que tu as dit dans ta parole, Gracias porque dices en tu palabra, je suis le chemin. yo soy el camino. Oui, Seigneur, tu es le chemin qui nous mène à la vérité. Sí, Señor, tú eres el Señor que nos lleva a la verdad. Tu es le chemin qui nous mène à la vie. Eres el camino que nos lleva a la vida. Seigneur, merci parce que tu nous remplis de ton Esprit Saint. Gracias porque tú nos llenas de tu Espíritu Santo. Parce que tu sais, Seigneur, que notre cœur, nous t'aimons. Porque sabes que en nuestro corazón te amamos. Seigneur, nous refusons toutes les choses de ce monde. Señor, rechazamos todo lo que viene de este mundo, Qui veulent prendre place dans notre cœur. que quiere tomar lugar en nuestro corazón. Et nous refusons cet esprit du monde. Rechazamos este espíritu del mundo, Parce que maintenant nous réjouissons avec ton esprit. porque ahora nos regocijamos con tu espíritu, Qui nous donne la joie. que nos da el gozo, Qui nous fait participer à ta paix, que nos hace participar a tu paz, à ta justice, nos hace participar de tu paz, de tu justicia, à ta sainteté. a tu santidad. Père, merci. Padre, gracias. À toi seul la gloire, A ti solo la gloria, la louange, la alabanza, l'adoration, la adoración, au siècle des siècles, Père. por los siglos de los siglos, Padre, Dans le nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen.